Uno encuentra, por ejemplo, que Cuba, con todo y su bloqueo y el bloqueo que a la que le han sometido, ha logrado muchos avances en salud. En Cuba no hay desnutrición infantil y eso lo ha hecho en un contexto de bloqueo. Frecuentemente el gobierno mexicano dirá, como lo ha dicho en materia energética y en materia de educación y en materia laboral, que el Estado no puede, o que el Estado gasta mal, o que el Estado no puede ofrecer los servicios, que lo tienen que hacer los privados, y que el Estado no renunciará a la rectoría, dicen ellos, ¿no? Lo han dicho en todas las reformas que ha habido. Lo van a decir en el tema de la salud. Ya se puede adivinar. Pero el caso de Cuba es el caso más paradigmático que nos demuestra que el Estado sí puede. El Estado sí puede erradicar la desnutrición de la población infantil. El Estado sí puede desarrollar investigación de alta tecnología y de alta calidad como los médicos cubanos. De hecho, de lo que sí hay evidencia empírica es de eso, de que la calidad de los servicios médicos solamente se puede dar por parte de un servicio público. Los servicios privados de salud no están interesados en que toda la población tenga salud. Están interesados en vender seguros médicos, en vender intervenciones médicas, pero no que la población tenga salud. Son agentes privados, claro. Son negociantes. Sí, claro. Entonces, el único que puede tener un interés supremo por la salud de toda la población es el Estado. Solo el Estado puede garantizar un servicio público de salud. De eso sí hay evidencia empírica, del otro no. De la promesa neoliberal de que el mercado fomenta la competitividad, eleva la calidad y resuelve los problemas de la sociedad, de eso no hay evidencia empírica, solo de lo contrario. Entonces, ahí tendríamos que discutir si para el gobierno mexicano este núcleo irreductible de necesidades humanas son la prioridad. Y el Estado mexicano, más bien el gobierno el gobierno mexicano tendría que reconocer, por lo menos este régimen, que no es su prioridad. Diga lo que diga, se apoye ideológicamente en el discurso que se apoye, no es su prioridad. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se destine del presupuesto gubernamental a salud cerca de un 7-8% del Producto Interno Bruto. México nunca lo ha hecho, nunca. En las mejores administraciones se ha llegado al 6%, pero ha ido del 4 al 6, del 6 al 5, pero del 6 no ha pasado. Entonces, vemos como una sociedad con un Estado fuerte, con un Estado sólido, con un Estado que sí define estas necesidades humanas básicas como su prioridad, logra avanzar, logra erradicar el analfabetismo. En Cuba no hay analfabetismo, en México todavía tenemos millones de adultos analfabetas. Analfabetos funcionales. Y bueno, no se diga de los funcionales. Pero entonces tendría que ser un posicionamiento político. O sea, el Estado tendría que tomar como prioridad estas 5 necesidades básicas, si es que ese es su interés. Y si no, revelar pues que no es su interés, que su agenda transita por otros intereses, ¿no? No lo va a hacer, por supuesto, es una posición ideológica que no va a asumir porque tiene altos costos. Sin embargo, esto lo podemos identificar. Decía yo, tenemos que revisar cuánto se destina a salud, cuánto se gasta en salud, reorganizar el gasto en salud, reorganizar los servicios médicos también, pero sobre todo plantearse la salud, la educación, el trabajo, la vivienda como la
prioridad en el gasto público. Lo que hemos observado en los últimos 30 años es un estancamiento del gasto en política social. Y no se diga en los últimos 18 años. El gasto en política social se ha reducido en términos reales, ¿no? Porque nos hablan de que aumenta cada sexenio, cada año se aumenta el gasto, pero en términos reales, si hablamos del deterioro de la infraestructura, de el gasto corriente, etcétera, etcétera, podemos hablar de un estancamiento de la inversión en política social. De tal manera que el gobierno mexicano tendría que abandonar la idea de los techos financieros. No plantearse qué hacer con 100 pesos, digamos, que tiene pensado destinar a salud, sino más bien replantearse el fundamento. ¿Cuánto necesito para garantizar una adecuada atención médica? ¿Cuánto necesito para garantizar una adecuada educación? Y en función de eso mover los gastos. Pero el dogma neoliberal es partir de techos financieros, porque uno de los dogmas de la economía liberal es que cuando los recursos son finitos y se reducen, el individuo es más creativo, es más competitivo, ¿no? Pero pues eso es un dogma que no admite, que no admite la prueba más simple de realización, ¿no? Eso no ha aplicado. Entonces más bien hay que replantearse el asunto. ¿Cuánto se necesita para educación, vivienda, alimentación, trabajo? ¿Y de qué manera puedo generar o destinar los recursos? Ya se han hecho intentos. En el caso del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, en el régimen anterior, quedó demostrado que sí se puede destinar una mayor cantidad a los servicios médicos, siempre y cuando se planteen como la prioridad. Claro. Porque si no, pues bueno, la lógica es otra, ¿no? La lógica es otra. Y decía yo, quedó demostrado en el gobierno anterior en la Ciudad de México, no obstante todas estas limitaciones que hay en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Y también, no obstante, el problema de la burocratización del trabajo médico, el problema de la falta de sensibilidad de los prestadores de servicios médicos, hay que admitirlo, también es un problema muy serio. Y diría yo también el problema de la violencia en los servicios médicos. Estos problemas que nosotros vemos en la vida cotidiana, ¿no? Que el médico no nos atiende, que el médico no ejerce un buen trabajo médico sobre nosotros, que es poco sensible a nuestras necesidades, que incluso ejerce prácticas discriminatorias por género, por orientación sexual, por raza, por etnia, por edad inclusive. Los servicios médicos, en México no hay servicios médicos para jóvenes, creen que los jóvenes no se enferman. Y esa es la idea, ¿no? De que el joven es saludable, ¿no? Que solo se enferman los viejos y los bebés. No es cierto. El grupo más vulnerable en términos de salud hoy en día son los jóvenes, precisamente. Tienen altísimas tasas de homicidio, violencia, consumo de drogas, alcoholismo, etcétera. Problemas de enfermedades sexuales. De enfermedades de transmisión sexual, aborto, embarazos no deseados, embarazos en adolescentes. Pero los jóvenes no tienen servicio médico. No tienen servicio médico cuando son uno de los grupos más importantes del país. Además, demográficamente es un grupo muy grande. Entonces, formalmente no tienen servicios médicos. Todos estos problemas que nosotros observamos en la vida cotidiana son expresión concreta de procesos que son más complejos. Decía yo, nunca se ha invertido en salud, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Hay un estancamiento en el gasto social, en el gasto de políticas sociales.
Hay un deterioro de la infraestructura hospitalaria. El IMSS, los trabajadores del IMSS tienen que hacer malabares para trabajar. Todo lo reparan con tela adhesiva, hay que decirlo así. Y la burocratización de los servicios médicos también. Hay entonces una serie de procesos que no se pueden entender sin la explicación del contexto. Es cierto, nosotros que lo vivimos en la vida cotidiana nos quedamos en ese nivel. Y efectivamente hay médicos muy irresponsables, hay médicos poco preparados, también hay que asumirlo. Hay médicos poco sensibles, hay enfermeras poco sensibles. Pero esto obedece en buena medida, habría que discutir también en qué medida, pero en buena medida obedece a que hay un estancamiento en el gasto público en salud, hay un deterioro de la infraestructura, la planta de trabajadores se ha estancado, los trabajadores ingresan en peores condiciones a los servicios médicos, con las reformas a la ley del IMSS que hubo, los trabajadores ya que ingresaron en los últimos años ya no tienen los mismos derechos que tienen los que estaban en el régimen anterior, de tal manera que la precarización del trabajo, el deterioro de la infraestructura, todo esto forma parte de la explicación de estos fenómenos que nosotros vemos en la vida cotidiana y que frecuentemente buscamos resolverlos entre las personas cuando la solución está en las instituciones, está en el modelo social, en el proyecto económico, pero son parte de esos procesos, ¿no? Hay mucha violencia en los servicios médicos, hay mucho maltrato, hay mucha discriminación. Bien dicen muchos médicos que no son dioses, que no pueden hacer gran cosa con lo poco que tienen, pero hay que admitirlo también, hay una mala práctica médica. Digo, tuvo que surgir la Comisión Nacional de Arbitraje Médico hace unos años, justo por todo este incremento de las malas prácticas, ¿no? Entonces, la problemática de los servicios médicos es compleja y hay que entenderla como en distintos niveles, ¿no? En el nivel de la vida cotidiana, en el nivel de los consultorios, en el nivel de la relación médico-paciente, enfermera-paciente, pero también en el nivel de las políticas de salud, en el nivel de las políticas sociales y del régimen gubernamental y del proyecto de sociedad que sustenta ese régimen, porque de otra manera nos quedaríamos con una parte de la historia, ¿no? Dice, doctor, que curiosamente los casos que desembocaron en la creación de la CONAMED mayoritariamente eran de hospitales privados y doctores privados. Le digo porque a mí me tocó vivir eso. Y a veces se tiene la impresión de que en las clínicas privadas la atención es mejor. Los casos que nos tocaron ver en aquel tiempo eran verdaderamente horribles. Tampoco es que porque la gente va y paga mucho dinero ahí o se le exige un pago muy alto, los servicios sean de calidad, eso tampoco es cierto. Bueno, luego está este asunto de la CONAMED, en el que normalmente quienes reclaman no ven satisfecho su interés. La CONAMED surgió como un instrumento para mediatizar las quejas, etc. A mí personalmente me dijo Juan Ramón de la Fuente, me dijo, si nosotros dejamos que progresen los casos de negligencia médica, se encarecerán brutalmente los servicios médicos, y eso no lo podemos admitir. Y entonces surgió la CONAMED como una manera de controlar, de represar a la gente para que no llegaran estos casos ahí. Los casos de negligencia médica sí son, la verdad, muchos, muy impactantes, y
Yo creo que un poco el desaliento que ha cundido a muchas personas ha hecho que se quejen menos, pero eso no quiere decir que haya menos casos, ¿no? Pero en fin, en este caso, los médicos, por ejemplo, que ahora protestaron muy enérgicamente y decían, bueno, pues es que no somos dioses, es que tenemos muchos problemas para proporcionar el servicio, etcétera, que se ven, digamos, cuestionados en su práctica médica, y que no encuentran, digamos, ese punto de diálogo con los ciudadanos, con las personas que requieren los servicios médicos. Doctor, ahí yo siento que más que una decisión burocrática del Estado, ha hecho mucha falta siempre un diálogo entre los sectores médicos, entre los grupos de médicos y los ciudadanos. Creo que hay mucha incomprensión de un lado y de otro. La experiencia que yo tuve en aquella época, a mí esa impresión me daba. Y recuerdo mucho lo que me dijo un médico. Estábamos discutiendo en un auditorio de la Procuraduría del Estado de Morelos. Había habido casos ahí muy dolorosos. Y me dijo él, en lugar de apasionarse y de exaltarse, deberíamos enfriarnos y hablar y que nos escucharan, así como nosotros queremos escucharlos a ustedes. Y yo creo que esa era la clave. Yo no sé qué piense usted de esto, si sería posible, si hay los canales en que grupos de ciudadanos pudieran verdaderamente dialogar al margen de las autoridades burocráticas, tipo los funcionarios de la Secretaría de Salud y eso que yo creo que entorpecen muchas veces en lugar de ayudar. Si fuera posible este diálogo en el que los ciudadanos fueran escuchados por los médicos y al revés, y los médicos fueran escuchados por los... ¿Usted cree que esto fuera posible, doctor? Pues sería posible si cambiaran las condiciones materiales de operación de los servicios, yo creo. La UAM también hizo una evaluación hace algunos años del sistema, del programa, no recuerdo bien la denominación, del programa de calidad, del programa Sí Calidad en los servicios a población abierta. Justo por esta preocupación, ¿no? ¿Qué entender por calidad de los servicios? ¿Cómo demandaría la ciudadanía un buen servicio? ¿Cómo se puede decir que la ciudadanía participa de los servicios? Porque ya desde los 80s la Organización Mundial de la Salud planteaba que había que cambiar el paradigma de organización de los servicios médicos, que la ciudadanía tenía que participar no solamente como usuaria, sino como planificadora de sus servicios médicos. Esto se formuló desde finales de los 70s con el modelo de atención primaria a la salud que se dio en la entonces Unión Soviética. Se planteaba acercar la planeación de los servicios médicos con la población y que la población se organizara para participar y darle a conocer a los servicios médicos cuáles eran sus necesidades y que juntos se planeara. Sin embargo, nunca se ha podido instrumentar esta idea que parece muy interesante y muy atractiva. Diría yo por varias razones. Una de ellas, ya lo dijimos, es el caso de los regímenes políticos, ¿no? Que no están interesados o no se plantean como su prioridad la salud. Por mucho que lo digan en términos discursivos, en términos materiales, nunca ha sido su prioridad. Pero también habría que asumir, digo, yo soy médico de formación, pero también tendríamos que asumir que el médico, la medicina, es una de las profesiones que plantean los estudiosos de las profesiones, los sociólogos de las profesiones, como Freyson, o también inclusive Weber, que no profundizó en la profesión médica, pero sí planteó algunos elementos para el análisis de las profesiones, pero sí lo hizo Freyson en su sociología de las profesiones, y lo hizo Michel Foucault en toda su
en todo el análisis de la medicina científica. Y podemos decir que el gremio médico es uno de los gremios que son más valorados socialmente. En términos de Weber, la profesión médica es una de las que tiene mayor prestigio junto con la abogacía, pero al mismo tiempo son de las profesiones más conservadoras y más ligadas al poder. Esto ya lo plantea más claramente Michel Foucault. La medicina es un instrumento del poder que esté prevaleciendo en cada momento histórico, pero es un instrumento del poder. En el caso de Freyson plantea que quienes se van a preparar como médicos, en su mayoría, no voy a hacer generalizaciones, en su mayoría van con una serie de expectativas de la profesión médica determinadas por esto que dice Michel Foucault y Weber, el prestigio y el poder. No es, como pensaríamos, por lo menos en primera instancia, la ayuda al otro, sino es el poder y el prestigio. En ese sentido, la mayoría de los chicos que van a estudiar medicina, tengo que decirlo, soy médico, pero tengo una posición crítica respecto de mi profesión también, tienen la expectativa de que van a una profesión donde van a estar por encima del resto de la población. E incluso hoy en día, donde hay una alta valoración de la remuneración económica por sobre todo, ¿no? Los chicos que ingresan a medicina van con la idea de mejorar sus ingresos o de tener los mejores ingresos en la escala social. Hay que tenerlo claro. Esto no quiere decir que no haya médicos responsables, esto no quiere decir que haya médicos humanistas. Bueno, tenemos organizaciones tan combativas como Médicos Sin Fronteras, es decir, y médicos críticos también de la propia medicina. Pero en general, diría yo, los médicos tienen ese perfil, ingresan a las universidades con ese perfil. De tal manera que esas aspiraciones se tienen que ver reflejadas en su trabajo médico. Y muchos médicos solamente se inquietan cuando sus intereses gremiales se ven afectados o pueden verse afectados, tengan o no tengan la razón, esté justificado o no. Pero es solo cuando se les toca a sus intereses de grupo cuando los médicos se plantean una crítica. Antes no. En el caso de este movimiento reciente de los médicos que dicen y dicen bien que no son dioses, que no cuentan con los recursos, etcétera, bueno, uno dice efectivamente así es, pero ¿por qué es que surge ahora esta crítica? ¿No? Cuando los servicios médicos llevan un deterioro de décadas. Claro. ¿Y por qué es que el objetivo final, el propósito final parece ser que es la desjudicialización de los procesos, de las controversias de los servicios médicos, dicen ellos, ¿no? Y demandan que ellos sean juzgados por médicos, es decir, hay este espíritu gremial, ¿no? El saber médico es un instrumento de poder. Entonces, cuando el médico ve que otra profesión, o inclusive que las mujeres, que las etnias, o que otras prácticas en salud avanzan, el médico, la medicina científica busca sostener su poder, ¿no? Entonces, por eso es que ellos se plantean que no sean abogados, dicen ellos, quienes evalúen el trabajo, sino que sean otros médicos. Cuando en realidad ya así opera, sí, claro. ¿No? En la CONAMED es un ejemplo. La CONAMED son peritajes médicos, no son personas ajenas, sino que son médicos.
Entonces ahí se incurre, creo yo, en una, por lo menos falta la verdad, ¿no? Es mentira que se judicializan o que son abogados los que evalúan el trabajo médico, son otros médicos. Entonces me parece que este movimiento podría ser muy útil y tendría un magnífico impacto si se alía con la ciudadanía. Pero el médico generalmente no ha estado en las luchas con la ciudadanía. Desde la huelga y los movimientos de médicos en la década de los 50, a los médicos no se les ve como parte de los movimientos sociales. Los médicos no participan de ese compromiso, ¿no?, con la sociedad. Y diría yo, este movimiento reciente también es una prueba de ello. Porque si los médicos no han tenido lo suficiente para enfrentar los problemas que tienen en los servicios, ¿por qué no lo han demandado al Estado, al gobierno? ¿Quién mejor que ellos, que estando dentro de los servicios médicos pueden hablar con el director del hospital y el director del hospital con el secretario de salud, ¿no? ¿Por qué no lo habían planteado, ¿no? Esto, perdón por la visión pesimista, pero porque pareciera ser que los médicos están haciendo conciencia de clase o conciencia, no sé, no lo veo así, yo no lo veo así. Creo más bien que han sido tocados sus intereses gremiales y están en su legítimo derecho de defender su trabajo y de defenderse, ¿no? Pero no me parece que sea una alianza con la ciudadanía, que sería una magnífica estrategia para defender el derecho social a la salud. Ojalá la veamos ahora con la reforma que se viene, ¿no? Yo creo que esa va a ser una prueba muy contundente de este asunto. Lo que ha hecho el gobierno para ciudadanizar, digo entre comillas, ciudadanizar la participación social en salud, es crear a través de este programa que decía yo evaluó la UAM hace unos años, el programa Sí Calidad, fue integrar a los servicios médicos una figura que se le llama el aval ciudadano, que era como el enlace entre la comunidad y los servicios médicos. Pero cuando hemos evaluado las acciones de esta figura, nos encontramos con una serie de problemáticas muy, muy interesantes. ¿Qué ocurre? Que generalmente el aval ciudadano es un líder comunitario o es un líder de la sociedad civil que está vinculado a grupos de interés en la comunidad. Y entonces ve la figura del aval ciudadano como su coto de poder, como su espacio de vinculación con la institución, y no ejerce las funciones que debería ejercer del aval ciudadano, que tiene una problemática estructural, porque si uno revisa qué es lo que debe hacer o puede hacer el aval ciudadano, y son 3-5 recomendaciones, ¿no? Si uno revisa con qué se evalúa la calidad de los servicios médicos, y uno encuentra que pues es lavarse las manos, que es necesario, por supuesto, pero a eso se reduce, ¿no? A poner los letreros de los derechos del paciente en espacios visibles, y eso forma parte de la calidad de los servicios, cuando la mayoría de las personas pues, no leerá, en su preocupación por su dolencia, no va a leer la Carta de sus Derechos, ¿no? Pero bueno, esa es la visión que tiene el Estado sobre la vinculación con la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía conozca sus derechos. Bueno, los podrá conocer, pero ¿de qué manera podrá ejercerlos? Y lo que es peor, ¿a dónde recurrir para ser escuchado si no satisface sus derechos? Y es lo que pasó con me parece con instituciones como la CONAMED. La CONAMED ha dejado de escuchar a los pacientes, además de que tiene limitaciones estructurales.
¿no? O sea, no puede, no tiene jurisprudencia, no tiene atribuciones más allá de hacer recomendaciones, de hacer peritajes, pero no hay forma de que el ciudadano vea reflejada su demanda, su insatisfacción, porque hay un problema estructural. Lo mismo ocurre con las comisiones de derechos humanos. En general, cuando las comisiones de derechos humanos reciben, que según tengo entendido, reciben una grandísima cantidad de denuncias de los servicios de salud, uno ve que por encima del derecho del ciudadano por reclamar su derecho humano a la salud, por encima de ese derecho, las comisiones negocian o gestionan con las instituciones para evitar la recomendación. Y argumentan una serie de elementos como que va a llevar más tiempo la recomendación, que es más económico en términos de tiempo y en términos de efectividad hacer la recomendación, ¿no? O tramitar la recomendación. Y entonces lo que hacen es que se vinculan y hacen negociaciones o gestiones entre comisiones de derechos humanos e instituciones por encima del derecho a reclamar de la ciudadanía. En ese sentido, a mí me parece que la ciudadanía está, lo decía yo, en la orfandad, porque entonces ¿quién puede escuchar al paciente, no? Si el médico no lo escucha en una consulta de 7 minutos, si reclama ante el director del hospital y el director del hospital lo que hace es tramitar un oficio, ¿no? Y cuando se presenta una denuncia se hace este tipo de gestiones paralelas, ¿no? Para evitar las recomendaciones. Entonces, el ciudadano, yo creo que tarde que temprano termina por ejercer violencia contra los médicos contra los pacientes, y entonces el conflicto se va hacia el nivel más rupestre, el nivel de los servicios médicos. Ahora cada vez vemos más con más frecuencia que los pacientes se quejan del maltrato de los prestadores de servicios. Y justo por esta falta de escucha de las instituciones, ¿no? El ciudadano no es escuchado, creo yo, no solo en materia de salud, sino en otro tipo de materias. Pero tendría que ser la ciudadanía entonces la que se plantee cómo reformar su sistema de salud, porque nadie puede negar que se requiere una reforma. Por supuesto que se requiere una reforma, pero ¿en qué sentido? Porque hay de reformas a reformas. Claro, está la que viene, que no. Y está la que viene, que tiene que tiene un proyecto muy claro, que es ampliar los márgenes de mercado en los servicios médicos. Pero hay otros tipos de reforma, ¿no? Una reforma que vaya a un sistema único de salud integral, no de paquetes básicos, porque el planteamiento de la reforma que viene es sí de un sistema único, donde nos van a prometer que todos vamos a tener una serie de servicios médicos, pero no nos dicen que va a ser un número mínimo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tendría que ir la reforma? Pues la ciudadanía tendría que saberlo. Yo soy demasiado pesimista, ¿no? Al respecto. Y no veo que la ciudadanía logre hacer confluir a los movimientos sociales para una reforma de este tipo. En el caso de Brasil se dio. Incluso en Brasil había un partido sanitarista. Y en Brasil, hubo un gran movimiento sanitarista después de la dictadura. En México no. En México los movimientos sociales están más limitados por la inmediatez, por si les quitan la casa, por si les cierran una calle, por si les suben el metro. No hay una visión, y se entiende por qué, ¿no? También hay
toda una estrategia de desmovilización social de este gobierno autoritario, porque decía yo, hay una nueva derecha que se caracteriza por ser autoritaria en lo político, liberal en lo económico y conservadora en lo moral, que desmoviliza a las personas. Entonces, aquí tendrían que ir juntos la clase trabajadora y la ciudadanía, pero si la ciudadanía no sabe que tiene derecho a la salud, cuando hacíamos esta evaluación que le comentaba yo hace unos minutos, respecto del abasto de medicamentos, preguntábamos a los usuarios que salían con su receta ya de la farmacia y valorábamos cuántos medicamentos les habían dado, y un bajísimo porcentaje salía con su receta completa. Bajísimo, no llegaba creo que ni al 5%, no recuerdo bien. Entonces la mayoría de las recetas solo eran surtidas de manera parcial. Pero una vez que le preguntábamos al usuario que cómo sentía, cómo percibía el servicio médico, hasta lo agradecía, porque no ve como un derecho a la atención médica. Entonces yo me preguntaba, bueno, esta gente sale con su receta incompleta, pero sale feliz y sale diciendo que tiene un servicio que le satisfizo, justo porque no hay una cultura del derecho. Los ciudadanos no sabemos que tenemos el derecho de, y en lugar de estar contentos por recibir de 3 medicamentos 1 o 2, ¿verdad?, de exigir que se nos surta de manera completa la receta, pues ahí es donde uno se explica la ausencia de esta movilización ciudadana, ¿no? El mexicano no tiene cultura del derecho. El mexicano se conforma con lo que el gobierno tenga a bien darle, porque considera que es un gobierno benefactor, no un gobierno de derecho, no un gobierno de ciudadanía. Un gobierno patriarcal. Y bueno, no quiero con ello desvalorizar muchos movimientos sociales muy importantes. Por ejemplo, el zapatismo tiene un sistema de salud muy interesante y ha logrado reducir ciertos problemas de salud desde una lógica distinta, no desde la mirada médica científica, sino desde una mirada alternativa. Pero es un esfuerzo, creo yo, todavía muy pequeño, ¿no?, para la dimensión del país, para la dimensión de los problemas. Sí, claro. Doctor, una pregunta. De los problemas de salud pública que tenemos, ¿cuáles serían hoy los más graves, los más acuciantes? Mire, si cualquier otro médico le diría, es la obesidad, la diabetes, no. El problema más importante de la salud pública en México es la desigualdad sanitaria. Ese es el problema más importante. ¿Cómo lo resolvemos? Dicen los tecnócratas sanitaristas, porque también hay tecnócratas sanitaristas, dicen, hagamos un paquete universal de servicios para que toda la población tenga servicio médico. 10, 15 intervenciones por individuo. Y todo lo demás que entre al mercado. No, el problema es la desigualdad social. Otra vez, si no hay adecuada alimentación, si no hay adecuada educación, trabajo y vivienda, no hay salud. Entonces tenemos que volver al derecho constitucional a la salud, y no solamente el derecho constitucional a la protección en salud, que son cosas bien distintas. Ahora bien, sí tenemos un problema de elevación de las tasas de obesidad y sobrepeso. Tenemos altas tasas de mortalidad por diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y una serie de enfermedades crónico-degenerativas que se asocian con el sobrepeso y la obesidad. De ahí que el gobierno está muy interesado en acotar estos problemas, porque efectivamente causan una presión financiera
al sistema. Son enfermedades caras, ¿no? Que requieren atención durante mucho tiempo de los pacientes, pero al mismo tiempo, y se nos olvida, que la desnutrición en México todavía es un problema muy importante, que la mortalidad materno-infantil es un problema muy importante. México tiene altas tasas de mortalidad infantil, muy cercanas a países muy pobres, de tal manera que hay una combinación de enfermedades crónico-degenerativas que antes se pensaba que eran enfermedades de la riqueza, porque estaban asociados al sobrepeso, la obesidad, y al mismo tiempo de enfermedades de la pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna. Esto se pensaba antes, era el paradigma de la salud pública, ¿no? Cuando empezaron a ver en México que se elevaban los cánceres, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, bueno, hubo hasta sanitaristas muy ingenuos que decían, bueno, eso indica que ya estamos pasando a ser países desarrollados, ¿no? Porque ya no estamos muriendo, no de desnutrición, sino de estas enfermedades de la abundancia. No, lo que ocurre es que los sectores empobrecidos se están enfermando tanto de aquellas enfermedades que le llamábamos de la pobreza, como de estas enfermedades que le llamaban antes de la riqueza, de la abundancia. Los pobres, los sectores empobrecidos, se están enfermando de todo, de todas las causas, y más que los sectores de mejores ingresos. Es decir, los sectores empobrecidos se están enfermando de desnutrición, de mortalidad materna, de mortalidad infantil, pero también de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, y lo que es peor, tienen menos recursos para enfrentar esos problemas. Entonces, el paradigma ha cambiado. Los pobres se enferman de todas las causas, de enfermedades de la pobreza y de enfermedades que antes se consideraban de la riqueza. Los mayores índices de obesidad y sobrepeso se dan en los sectores pobres. Y esto no es porque tengan mejores ingresos, sino porque aquellos alimentos que son obesogénicos, es decir, que fomentan el sobrepeso y la obesidad, son más baratos. Entonces los pobres, los de menores ingresos, acceden a alimentos más baratos, pero de menor calidad, y elevan sus problemas de sobrepeso y obesidad. Ese es un problema muy, muy importante. Pero también otro problema muy importante que tienen que enfrentar los sistemas de salud es el problema de la iatrogenia, Hay una alta mortalidad por iatrogenia, es decir, por malas prácticas en salud. Eso hay que admitirlo. En México no se ha evaluado bien, pero la Organización Mundial de la Salud ha hablado ya de que la iatrogenia es una de las principales causas de muerte en el mundo. Es decir, la medicina, con todo el conocimiento que ha generado en los últimos 2 siglos, ha servido para mejorar muchos de los problemas de salud, pero también es causa de problemas de salud como la iatrogenia, ¿no? Pero y en los casos de iatrogenia, digamos, ¿qué sería? Por una medicación inadecuada, por un tratamiento incorrecto, ¿dónde estaría más el problema? Bueno, ahí yo diría que hay varias causas, ¿no? Puede ser iatrogenia por falta de conocimiento del médico. 2, porque hay un margen de riesgo en toda intervención médica, eso es normal, ¿no? Ese es otro problema. Pero también es el deterioro de la infraestructura hospitalaria, el descuido, la falta de inversión en el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, lo que lleva, por ejemplo, a que mujeres tengan que parir en el jardín del centro de salud, o que pacientes sean rechazados por una u otra circunstancia.
o que médicos no sepan diagnosticar. Hay una mala praxis médica, eso hay que admitirlo también. Independientemente de que toda intervención médica, sea medicamentos, sean operaciones, sean procedimientos diagnósticos, incluyen un margen de riesgo, ¿no? Todos los medicamentos, por ejemplo, son susceptibles de generar la muerte, por paradójico que parezca, pero todos. Unos más, otros menos, unos ya están más identificados, otros no tanto, pero todos los medicamentos pueden causar potencialmente la muerte, ¿no? Entonces, paradójicamente, la medicina científica sirve para unas cosas muy efectivamente, pero también puede generar otros problemas. Claro. Es difícil, diría yo, de calcular qué tanto obedece al deterioro de la infraestructura médica y a la sobrecarga de trabajo, porque entre más pacientes ve un médico, más se equivoca. Qué tanto obedece al riesgo normal de las intervenciones médicas y qué otra parte se debe a una mala práctica. No, yo diría que son esos tres los procesos. Esos son los casos. Doctor, estamos llegando al final de la conversación, que ha sido muy interesante, muy importante. Yo quisiera que termináramos esta conversación con esto. Usted nos dice, bueno, habrá que volver a la disposición constitucional del derecho a la salud en un sentido amplio, no simplemente reactivamente para determinados padecimientos y en determinadas circunstancias, no a los paquetes básicos, sino una cobertura mucho más amplia. Es obligación del Estado el proporcionar servicios de salud. El principal problema son las condiciones sociales terribles en que se desenvuelve nuestra población, rechazar de fondo la mercantilización de la salud como una mercancía que solo está al alcance de quien tenga el dinero para comprarla, quien no, pues que Dios lo proteja, todo este tipo de cosas. Honradamente yo no veo, se lo digo sinceramente, por ejemplo, en los partidos políticos, ni en los que actúan tradicionalmente, ni en los que acaban de recibir registro, ni en los que pueda yo estar viendo en el horizonte, ninguno que plantee esto. Yo, honestamente no los veo. A lo mejor no conozco suficientemente sus programas políticos, pero no los veo. Ni veo las fuerzas políticas interesadas en esto. Sí veo lo que usted dice, una gran desinformación de la población, una desorientación, y esta reacción, digamos, patriarcal, de que, bueno, pues si me dan algún servicio de salud ahí, más o menos estoy hasta agradecido, por incompleto e insuficiente que sea. Bueno, las expectativas a corto plazo me causan una preocupación enorme. Yo quisiera, para finalizar la plática, que nos dijera usted, en su concepto, ¿por dónde, digamos, los ciudadanos interesados, los medios de comunicación modestos como el nuestro, pero interesados en ser útiles a la población, pudiéramos avanzar en tratar de hacer conciencia entre la población de esta problemática? ¿Cómo nos sugiere usted que pudiéramos nosotros ayudar a la difusión, a crear, pues, por lo menos algunos elementos de conciencia respecto a esto, a ver si en algún momento podemos ser parte de una conciencia que se genere entre los ciudadanos? ¿Cómo le haríamos, doctor? Bueno, yo creo que justo esa es la alternativa más concreta, ¿no? Abrir estos espacios de comunicación. Decía yo, la ciudadanía tiene que tener una cultura del derecho social, ¿no? No verse a sí misma como un beneficiario, es más, ni siquiera como un derechohabiente, sino como un ciudadano, como un sujeto de derecho. Y que aquello que provee el Estado no es sino resultado de lo que la sociedad en su conjunto aporta. Porque de pronto pareciera que los servicios médicos son una dádiva del Estado paternalista,
cuando en realidad es la sociedad la que los ha financiado con sus aportaciones, no solamente los trabajadores, sino cualquier persona a través del consumo paga impuestos y el Estado recauda y a través de esos impuestos devuelve los servicios, ¿no? Entonces, cuando tengamos esta claridad, y yo creo que ahí es donde los medios de comunicación alternativos, por supuesto, porque los que están vinculados al poder, pues no tienen en su proyección hacer ciudadanía, conviene entonces ampliar el número de estos medios, ampliar la cobertura de estos medios, y también que la academia se vincule con estos medios para esclarecer estos hechos, ¿no? Porque el discurso oficial está lleno de ambigüedades y lleno de términos polisémicos, es decir, de términos que tienen muchos significados. Nos van a vender la reforma como la universalización de los servicios, pero se refieren a una universalización acotada, no a una universalización integral, donde todos los ciudadanos tengan acceso a la salud o al servicio médico que necesiten. Ese sería un buen concepto de universalización. Claro. Que si yo tengo un padecimiento, por muy raro que suene, o por muy... porque hay padecimientos que son muy caros, pero que tienen una prevalencia de 1 en 1,000,000, por decirlo de algún modo, eso no lo va a cubrir el sistema público. Claro. Y a una familia le representa la catástrofe financiera, ¿no? Entonces, tendrán que esclarecerse estos términos, que nos expliquen bien a qué se refieren con universalización. Si yo presento un choque anafiláctico por una mala práctica médica, ¿quién me la va a resolver si no está incluida en mi paquete básico? Si yo, mujer, me identifican un cáncer cervicouterino en estadio 4, por estar en estadio 4, ¿ya no me va a atender el sistema público? ¿O voy a tener que recurrir al comité de gastos catastróficos para que vean y valoren si me pueden pagar el tratamiento o yo lo tengo que pagar? Es decir, tendremos que ser muy minuciosos con este discurso, porque es muy polisémico, digo yo, y porque además en materia de salud, como la salud es un bien positivo, es un bien valorado positivamente, hay la creencia de que todo aquello que haga el gobierno, esté quien esté, en términos de salud es bueno, y no necesariamente. Claro. Y esto nos lo explicamos en un contexto de remercantilización. O sea, hay regímenes que están buscando espacios de ganancia a través de espacios cada vez más amplios, porque las tasas de ganancia han caído. Y entonces se están tocando espacios que antes eran intocables, la educación, todo lo que tiene que ver con materia social. Entonces el papel de estos medios es muy importante, por muy limitados que nos parezcan. Pero yo creo que también los jóvenes, yo siempre apelo a los universitarios, tienen que hacer esta tarea. Los académicos también, por supuesto. Promover los derechos ciudadanos y poner un alto a estas políticas regresivas de los derechos de los ciudadanos, y esclarecer este discurso falso, ¿no? Estas promesas basadas en dogmas tecnócratas que han sido superados ya en muchos países, excepto en México. Se insiste mucho en los dogmas de los 80s, ¿no? Entonces yo diría que serían esas 3 tareas inmediatas, ¿no? Una alianza entre los académicos, los medios alternativos de comunicación, multiplicar los medios alternativos de comunicación, promover los derechos de la ciudadanía, y tercero, esclarecer este discurso que puede parecer muy prometedor, pero que tiene una agenda oculta que hay que revelar.
No, pues clarísimo. Muchísimas gracias, doctor. No, Un verdadero privilegio escucharlo. Hemos aprendido mucho, me parece muy claro lo que usted plantea y nos quedan las tareas. A nosotros, estoy seguro que es la primera vez, pero no la última que lo tendremos por aquí. Lo vamos a estar molestando. Con todo gusto. Para con que todo venga a gusto. platicar con nosotros. Saray, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, José Manuel. De verdad, y vamos, de una vez lo ofrecemos, vamos a repetir frecuentemente la entrevista por la vigencia del contenido, por la importancia, para que quienes no nos pudieron escuchar hoy o quieran volverlo a escuchar, lo puedan hacer. Muchas gracias, gracias Java, gracias Ica. Pues nos vamos y quédense en un momentito más, en un ratito más, estarán aquí nuestros compañeros de Sexvolución, un programa dirigido a la comunidad gay, con información muy interesante, con puntos de vista. Traen, me dicen hoy, unos invitados muy especiales, así que vamos a disfrutar el programa en unos momentitos más. Muchas gracias. También mandar saludos a todos aquellos que nos escucharon, al analista del misterio, a los compañeros de la LIMED y compañeros de la universidad que estuvieron al pendiente. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Gracias, saludos.